con más detalles y luego yo el resumen que es lo que tenemos que estudiar nosotros, ¿no? A ver, vamos a ver, funciona esto porque me estaba fallando un poco los videos. No salió el video. ¿Qué hago ahora? A ver, otra vez voy a intentarlo. Un ratito. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si ven la imagen allí, chicos, díganme, si ven la imagen. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Gracias. Ya vamos, entonces, me avisan si y el tema que vamos a tratar es acerca de enterobios verbicularis. En sí, voy a tratar de resumir este tema lo más breve posible y especificar las partes que puedan venirles en el examen. Aquí les dejo mi correo electrónico en caso quieran, tengan alguna consulta con respecto a ese tema. Entonces, bueno, el tema lo divido en 9 aspectos en sí. Y para recalcar todo, vamos a empezar con lo que es taxonomía. Recordar la clasificación, esto generalmente no lo preguntan, pero es bueno que recuerden que, bueno, ahorita estamos hablando de los nemátodos, y existen nemátodos tanto intestinales como hemáticos. Enterobius verbicularis es un nematelminto intestinal. Entonces, en el ciclo biológico, esto sí muy importante, ya que la doctora les pide que ustedes lo describan, literalmente lo escriban en sí. Y bueno, para empezar, a diferencia de otros parásitos, recordemos que Enterobius verbicularis, su modo de infección es inmediatamente, o sea, ni bien sale del organismo, ni bien sale del humano, puede infectar rápidamente al mismo ser humano, o sea, a la misma persona u a otras personas. Entonces, importante recordemos acerca de su ciclo evolutivo del Enterobius, es monoxeno, es decir, no hay un huésped intermediario, solo hay un huésped hospedero, que es un hospedero definitivo que diga, que es el humano, y a diferencia de otros nematelmintos, es monoxeno y sin fase larvaria libre, es decir, todo el crecimiento de la larva va a ser dentro del organismo, dentro del hospedero. Y lo otro es de que es sin migración larvaria, es decir, cuando ingrese directamente el huevo por la boca, va a pasar directamente a lo que es hacia el intestino, donde va a madurar y va a formar adultos y así mismo se van a reproducir. Ahora, bueno, empecemos con lo que es el estado infectante. Recordemos que el estado infectante en el Enterobius verbicularis es el huevo con la larva en el estadio L2. Ahora, este huevo va a ingresar directo hacia la boca y cuando uno lo ingiere va a pasar por todo el tracto gastrointestinal hasta donde se va a dirigir a nivel del intestino. Bueno, en el intestino delgado va a llegar y se dice que ahí eclosiona el huevo y ahí se libera la larva L2. Entonces esta larva L2 va a evolucionar en el intestino delgado, va a pasar a L3, L4 y finalmente va a llegar a lo que es el intestino grueso, en donde va a evolucionar a L5 y eso estadio adulto. Acá he resaltado el intestino grueso porque es importante la localización de este parásito a este nivel. Ahora se dice que a nivel de la válvula ileocecal
se van a encontrar los adultos maduros. Y normalmente es donde van a fecundar, bueno, van a reproducirse. Ahora, cuando se tiene a la hembra ya fecundada, esta hembra va a seguir el tracto gastrointestinal y se va a dirigir hacia la región anal. Pero a diferencia de los otros nematelmintos, ustedes tienen que recordar que este no va a salir con las heces, sino que el Heterobius vermicularis se caracteriza porque sale en las noches para que pueda dejar sus huevecillos en la región perianal. Una característica que la autora lo dice y bueno, que te recuerda bastante se dice que este gusano, este parásito sale en las noches para tomar aire, más que todo para poder despejarse un rato, salir un rato a respirar, y ahí en ese momento es donde la hembra va a dejar los huevos. Ahora, ni bien la hembra deja los huevos, estos huevos pueden llegar por distintas vías y dirigirse a través de la boca, que ya lo voy a especificar más adelante. Pero lo importante de todo esto es que recuerden es que ni bien salen los huevos del ser humano, o sea, del hospedero definitivo, basta con 4 horas a 6 horas para que esta se vuelva nuevamente infectante y se convierta de nuevo en el estadio infectante, que es la larva, el huevo con la larva del E2. Eso es importante que recuerden. Ahora, la morfología, bueno, es más que todo, esto lo va a ayudar para su examen práctico. Recuerden este huevecillo, que es en forma de D. Y aquí tenemos la capa que lo cubre, la membrana, y acá la larva inmadura en sí. Ahora, en el estadio adulto, a diferencia de otros nematelmintos, esto va a tener una característica muy peculiar. Primero, de que son bien pequeños, luego voy a mostrarles con esta imagen, son bien pequeños a comparación de los otros nematodos, y a la vez la forma del cuerpo del Enterobius vermicularis es de que es filiforme. Y como pueden ver acá ustedes, para poder diferenciar a la hembra y el macho, recuerden, el macho siempre tiene como que la parte encurvada en la parte posterior, mientras que la hembra siempre tiene una parte filuda en sí. En este caso, en Enterobius vermicularis, a la hembra se le conoce por tener lo que es la parte afilada, la parte posterior, y se le conoce también como un gusano alfiler. Ahora, respecto al tamaño, es bueno recalcarlo, el macho es de 3 a 5 milímetros y la hembra de 7 a 12 milímetros. Recuerden que el macho siempre es más pequeño en los parásitos. Y esto es peculiar en el Enterobius vermicularis, que es con respecto a la parte anterior, con la presencia de 2 expansiones cuticulares, en el cual aquí se van a encontrar aquí son las expansiones cuticulares, y a la vez característica de este aparato digestivo en sí, que es peculiar tanto en el Enterobius vermicularis como en el Strongyloides stercolaris, que es la presencia del esófago rhabditoide, o también denominado esófago vulpiforme, ya que este contiene tres partes, que es el cuerpo, el istmo y el bulbo. Esto es, bueno, no me acuerdo si preguntaron, pero es peculiar de que si le preguntan qué parásitos tienen el esófago rhabditoide, recuerden Enterobius vermicularis, y a la cabeza el Strongyloides stercolaris. Ahora, bueno, recuerden también en el macho que en la parte posterior tiene la presencia de espícula. Bueno, en esta imagen no ayuda mucho, pero recuerden las espículas como el aparato copulador, o sea que va a ayudar a fecundar a la hembra. Ahora, con respecto a la epidemiología, también es importante en Enterobius vermicularis resaltar que es una infección que ocurre en todo el mundo. Si bien es cierto, todos los parásitos ocurren en todo el mundo, pero a diferencia de los otros, se dice que es cosmopolita, es decir, que la parasitosis va a ser muy fácil que se logre diseminar en los grupos, ya que por su característica como el método su modo de transmisión es muy peculiar para que si bien la persona pueda estar infectada con Enterobius vermicularis,
hay que sospechar que los parientes cercanos, es decir, la familia, también puede estar infectada. Ahora, recuerden los parásitos, normalmente, bueno, el parasitismo es más frecuente en lugares donde el saneamiento y la higiene son muy deficientes. Pero sin embargo, también escuché que, bueno, la doctora también lo dice, de que bueno, este parásito es muy peculiar en cualquier tipo de aspecto de cualquier tipo de sociedad, ya sea pobre, sea rica, donde el saneamiento y la higiene sean altos o bajos, pero en sí, recuerden, lo más importante aquí en epidemiología es de que este tipo de parásito es de muy fácil diseminación. Es decir, si uno lo tiene, puede ser que los parientes cercanos lo tengan. Y eso va a ser importante. Se dice que usualmente son asintomáticos, pero cabe la probabilidad de que cuando el paciente tenga sintomatología característica de este parásito, presente esencialmente lo que es el prurito anal. Y bueno, el prurito nasal, por la presencia de, bueno, que lo voy a mencionar después, con su modo de transmisión, y la irritabilidad y el insomnio. Recuerden que la irritabilidad y el insomnio se debe más que todo a que el niño no puede dormir en las noches, se tiene que levantar debido a este prurito más que todo. Lo más importante aquí es el prurito anal. Y como complicaciones, bueno, tenemos lo que es la irritación, más que todo por el rascado, por la presencia del parásito también, ya sea perianal, esencialmente en los hombres, y vaginal, bueno, en las mujeres en sí. Y bueno, vulvovaginitis, que es lo más importante aquí también, que es lo que la doctora pregunta también, qué tipo de parásito da vulvovaginitis. Y recuerden característico de que como el mismo parásito, el mismo gusano tiene esa facilidad de movilizarse del intestino hasta el ano, también tiene esa facilidad de movilizarse del ano hasta la vagina. Entonces va a generar cierta irritación y generar vulvovaginitis. Bueno, salpingitis es otra complicación. Esta imagen histológica, la presencia de granulomas en útero, lo cual es fundamental ya que puede generar cierta alteración en la fertilidad de la paciente, y es uno de los problemas más graves que puede causar en la mujer debido a este tipo de infección. Ahora, recuerden esta imagen, que es característico. Recuerden, los enterovirus son bien pequeñitos y son abundantes a comparación de los otros parásitos, bueno, otros nematelmintos. Y es debido a esto también que su diseminación en otros grupos es muy frecuente. Ahora, esta imagen también es bien peculiar, el rascado, el prurito, debido a una de las principales manifestaciones clínicas del enterovirus. Bueno, ahora, patología, ya lo mencioné en un comienzo, es monoxeno, es decir, no necesito un hospedero intermediario, sino que todo ocurre en el hospedero definitivo. Y esto es lo que le mencionaba en un principio, el mecanismo de transmisión, que esto sí o sí les pregunta la doctora. Recuerden que el primer mecanismo puede ser por el rascado en región anal. Luego el otro mecanismo, bueno, para especificar el rascado en región anal y ya para ir avanzando con la autoinfección, el rascado en región anal es el niño se rasca, y como se rasca con la mano, a veces la mano no se la lava y se la dirige directamente hacia la boca. Recuerden, los niños se meten la mano hacia la boca, se meten toda la boca, así que hay más probabilidad de infección. El otro es mediante el polvo y el otro es mediante inodoros. Esta imagen de aquí ayuda bastante. Aquí vemos los mecanismos de transmisión. Primero el rascado en la región anal, luego mediante el polvo, y esto es muy peculiar ya que estos parásitos, estos huevecillos, se quedan pegados tanto en la cama o en la ropa de los pacientes que tienen esta infección, y por tanto al momento de sacudir la ropa o sacudir las sábanas, estas se van a combinar con el polvo y hay mayor facilidad de acceso a que la persona no inspire o ingrese por la boca. Es otro mecanismo de transmisión. Pero también lo que la doctora pregunta sí o sí es acerca de la autoinfección, que pide que le expliques a qué significa una autoinfección externa y qué significa una infección interna. Eso sí, recuerden también.
recuerden tu infección externa, es decir, el huevecillo tiene que salir. Recuerden, uno de los métodos es ano, mano, boca, es decir, mediante el rascado región anal. Ano, sale el huevecillo, mano, va por la mano el conducto y como recuerden, el niño se mete todo en la boca, bueno, ano, mano, boca. Y la otra que es la infección interna, que es la parte de la retroinfección, recuerden que también es conocida por este nombre. Y esto se debe más que todo a de que el huevecillo, al momento de estar afuera en la región perianal, si bien es cierto la madre, la hembra, el parásito hembra, al momento de dejar los huevecillos en la región perianal, tiene la facilidad también de poder regresar, ya sea por el mismo lugar donde salió, es decir, por la región perianal, o dirigirse hacia la vagina. Es por eso que vamos a ver la sintomatología, como mencioné en principio, ya sea la vulvovaginitis, que es muy frecuente en las mujeres que presentan este tipo de infección. Ahora, recuerden, en patología, bueno, más que todo el mecanismo de transmisión, les pueden preguntar cómo se transmite, y lo otro es los tipos de autoinfección, que significa tanto autoinfección externa como autoinfección interna. Ahora, finalmente, en la parte de diagnóstico, esto también es peculiar, ya que el test de Graham sí lo recalca bastante la doctora y eso sí les pide también. Quizás, no me acuerdo si mi año me preguntaron cómo es el método de test de Graham, pero sí recuerden cuál es el método diagnóstico de enterovirus vermicularis, que es test de Graham o prueba de Graham. Ahora, para recalcar más que esto, esta imagen ayuda bastante, se coloca una cinta scotch a nivel de la región anal y se deja más o menos de 5 segundos y luego se retira. Pero es importante que ustedes mencionen, en caso les pregunten, que al paciente que se le realice este tipo de método, no tiene que haberse bañado, no tiene que haber ido al baño, no tiene que haberse limpiado nada, sino que alteraría la muestra por completo. Es como que el paciente diabético que se va a tomar su glucosa y tiene que estar en ayunas. Lo mismo con el enterovirus vermicularis para realizar la técnica de Graham. Es a los primeros minutos en la hora del momento en que se levanta la persona. Ahora, esto es peculiar, esta cinta se coloca y se logra ver en el microscopio y se ven bastantes huevecillos. Y lo que recalca la doctora también importante es de que basta con un huevecillo que ustedes vean para que el paciente tenga como diagnóstico el parasitismo por enterovirus vermicularis. Ahora, con respecto al tratamiento, en sí no hay alguno específico o uno que se prefiera. Tanto la CDC lo menciona que estos 3 tipos de tratamiento funcionan. Recuerden también, la doctora también pregunta acerca del tratamiento para cada parásito. En este caso, la menos técnica que me ayudó bastante es MAP, que es mebendazol, albendazol y el pamoate piranquén. Con respecto a dosis, eso, ustedes, ahorita no es importante, sino recuerden solo los nombres de los medicamentos. Y finalmente, ahora sí, para terminar, lo de la prevención. Alimentos. Y en sí esto también que no se ha visto en otros tipos de nematelmintos, que es la muda de ropa diario o hervir la ropa de los infectados, ya que recuerden que estos huevecillos se van a quedar pegados, no solo se van a quedar en la región perianal, sino que van a estar en contacto con las sábanas, la ropa, y generalmente en épocas de frío donde las personas no suelen cambiarse mucho, siguen con la misma ropa, es muy frecuente que estos huevecillos se encuentren en esa ropa. Y lo otro es con respecto a la reducción de hacinamiento. Esto en sí se lo menciona en el PowerPoint, en mi clase lo mencionaron, pero es muy posible de poder realizarlo, ¿no?
Sin embargo, se recomienda como reducción de hacinamiento debido a que recuerden ustedes que este tipo de parasitismo es de muy fácil diseminación. Entonces, si uno lo tiene el resto. Bueno, es muy probable que lo tenga el resto. Y esto es también importante que como prevención se va a realizar el diagnóstico y tratamiento a la familia debido a su fácil diseminación de este tipo de parásito. En sí, bueno, he tratado de recalcar lo importante de ese tipo de parasitismo, lo que es el Enterovirus vermicularis, y aquí les dejo mi correo electrónico en caso tengan alguna duda. Y bueno, eso sería todo y muchas gracias. Sí, chicos, ¿sí vieron todo el video? Sí, doctor. Ya, estoy preocupado porque a veces, me pasó ayer en parasitología, estoy viendo yo el video, pero los chicos no lo veían. Y yo pensaba que estaban viendo. Después de que pasó el video me dicen, doctor, no vimos nada, pero ¿por qué no me dijeron ahí alguien? ¿No? Estaban calladitos. Pues ya sí lo vieron, me alegro mucho. Entonces seguimos por acá ahora con PowerPoint. Vamos a ver cómo es la cosa. Entonces vamos a ver lo resumido, lo que tenemos que ver nosotros en la parte parasitológica directamente. En estos videos siempre la parte de la clínica, la patología, la prevención, el tratamiento. Aquí solamente la parte parasitológica. Sino que se los pongo en los videos para que ustedes vean la importancia que tienen en medicina estos gusanos. ¿Ya? Entonces, el enterovirus vermicular también se llama oxyuro, por eso que decimos oxyuros, el nombre común, y el nombre más técnico es enterovirus vermiculares, ¿no? Ya vieron ustedes, la hembra es pequeña, unos 13 milímetros, o sea, un poco más de 1 centímetro de longitud. El macho mucho más pequeño, 2.5 centímetros, ¿ya? Lo importante para distinguirlos, que sirve, es que ambos, hembra y macho, tienen en el extremo anterior, o sea, lo que sería en términos criollos la cabeza, en el extremo anterior, tienen una expansión de la cutícula que está comprimida y se expande, ¿no? Y es plana y aplanada dorsoventralmente, o sea, eso le da el aspecto de que tuviera aletas allí. Si usted ve eso, cualquiera que ve dice las aletas de enterovirus vermiculares o del oxyuro, pero no son aletas, así se les dice, ¿no? Pero son expansiones cuticulares, la cutícula comprimida y aplanada, ¿ya? En la boca hay 3 labios como los de Ascaris, solo que más pequeños y más simples, ¿no? No tienen no son tan prominentes. Pero hay una característica muy especial y propia de enterovirus vermiculares en su morfología. Enterovirus vermiculares tiene al final del esófago, el momento que se hunde el intestino, tiene un bulbo, una gran dilatación redonda, que se conoce como bulbo terminal o bulbo esofágico. ¿Ya? Eso, el único gusano, esta pregunta de examen, que tiene bulbo terminal en el esófago es enterovirus vermiculares. ¿Ya? Ojo. Entonces, hembra y macho, viendo la parte anterior, no se puede saber cuál es hembra y cuál es macho. Pues idéntico. ¿Ya? Lo mismo el bulbo terminal en el esófago. La musculatura es meromiaria. ¿Cuándo es la musculatura meromiaria? ¿Quién se acuerda cuando decimos que la musculatura es meromiaria? Le hago acuerdo. Polimiaria, siempre se ve forma, tamaño y número. Polimiarias son alargadas, cortas y más de 8. Meromiaria, ¿cuál es? Las células son grandes o pequeñas. ¿Alguien diga algo? Grandes, o sea, como son grandes no pueden ser muchas, son 2, máximo 4.
Y la forma, cuadradas, rectangulares, redondas, ¿cómo son? Cuadradas o rectangulares. Cuadradas o rectangulares, muy bien. ¿Ya? ¿No viste en el PDF? No. Bueno, me alegro. Ahora vamos al extremo posterior. En el extremo posterior sí son fácilmente diferenciables. El extremo anterior no, porque tienen las aletas y el bulbo terminal en el esófago. Pero en el extremo posterior, en la hembra, es afilado, lineal afilado, bien afilado. Es el más afilado de todos los gusanos hembra, el extremo posterior. Parece un puñal. ¿Ya? Su aparato genital es doble de la hembra. En el macho, en cambio, el extremo posterior es enroscado. ¿Ya? Como todo macho, acuérdense que todos los gusanos nematodes machos tienen el extremo posterior enroscado, la cola. Solo los nematodes, los gusanos redondos, los planos no. ¿Ya? Pero su aparato genital, hablando del macho, es simple y tiene una sola espícula. Acuérdense que otros gusanos en dos espículas, Ascaris podemos dos espículas. ¿Ya? Bueno, es una sola espícula corta. El huevo también es característico porque más o menos un poquito más pequeño que el de Ascaris, pero tiene un lado plano y el otro redondeado. O sea, parece una letra D alargada. A veces tiene los dos lados medio redondeados, pero usualmente su forma clásica es que tenga un lado plano y el otro lado redondeado. Además, este es el único huevo que cuando lo deposita la hembra ya está larvado. Ya está larvado, tiene una larva ya formada adentro. Es el único gusano, repito, el único gusano cuyo huevo sale larvado, ya, es el huevo de Enterobius vermicular. Sale larvado. La hembra lo deposita, como ustedes ya vieron en la película, la hembra lo deposita en las margens del ano. Cuando lo deposita allí, en el ano, sale a depositarlo allí ese huevo está larvado ya. Plenamente infectante. El ciclo evolutivo es directo, no hay intermediarios, o sea, tiene que pasar de un ser humano a otro, y como está larvado, no tiene que ni madurar, sino que directamente tiene que ser ya ingerido o inhalado, porque también se lo puede inhalar cuando cae al suelo, se seca, pero no se muere, se deshidrata, queda ahí. A lo que alguien barre o sacude, se levanta el polvo, y la persona puede inhalarlo o tragarlo. La humedad de las vías respiratorias o de la boca lo hidrata, lo rehidrata y se vuelve viable otra vez y ya está, como que te lo hubieras tragado. No hay intermediario, es directo. El ciclo, la transmisión directa. Miren la hembra. Este es su útero lleno de huevos. Aquí no se ve el útero doble, no se ve tan claro. Pero solo ven las aletitas anteriores, las expansiones cuticulares anteriores que se llaman aletas. ¿Ya? Allá voy a ver una foto más grande. Bueno. Pero era para que vean aquí el extremo aguzadísimo, afilado como puñal. ¿Ven? ¿Ya? Aquí para ver eso le puse una vista panorámica del gusano y por eso no se ve bien las aletas anteriores. Ahí se ven blanquitas, pero bueno. Aquí se ven bien, miren. Expansión cuticular, que parecen aletas. Aquí usted no puede saber si es hembra o macho. No puede saber si es hembra o macho, porque el extremo anterior es igual. Y acá está el bulbo, miren, esta bola, el gran bulbo esofágico. El esófago viene aquí, hace su bulbo y se une al intestino. ¿Ya? Entonces, dos características únicas de Enterobius: la expansión cuticular que parece galeta y el bulbo esofágico. Ahí no hay cómo equivocarse. Acá también está bien comprimido el gusano para que se broten más las aletas, ¿ven? Se ven claramente, ¿no? ¿Ya? Aquí se ve también comprimido, pero teñido con mercurio. Se ve el bulbo esofágico, miren, ¿eh? Clarito el bulbo esofágico. Y empieza aquí el intestino, acá viene el esófago. Y las expansiones cuticulares, ¿ya? O aleta que decimos nosotros, ¿no? Aquí también no puedo saber si es macho o hembra porque estoy viendo solo esto que tiene los dos y el bulbo que tiene los dos. Acá tampoco no puedo saber, aquí tampoco. ¿Ya?
musculatura meromiaria, en un cuadrante hay de 2 a 4 ceros, que es 3, 1, 2, 3, ¿ya? Cuadrados rectangulares grandes, forma, tamaño y número. Este es un corte de altura del bulbo esofágico, miren, que ocupa el interior del gusano, el bulbo, el corte a esa altura. En el macho, el corte de testículo, el intestino. Y aquí se ve panorámicamente la hembra y el macho. También, si ven aquí, mirando con fe y alegría, ven ustedes las expansiones cuticulares, ¿sí ven? Aquí, y en el macho también, ¿sí? ¿Ya? Pero se nota aquí algo importante, el útero doble de la hembra, miren, de aquí para acá es un útero, de esta hendidura para acá es el otro útero, llenos de huevos. Esta es una hembra grávida, ¿ya? Como de huevos, grávida. Cuando la hembra se llena de huevos no se ve nada más que la cantidad, aquí se ve apenas el bulbo esofágico también, ¿ven? ¿Sí ven? El macho, en cambio, lo caracteriza es su cola enroscada, ¿ya? A veces se ve la espícula, a veces no se ve, aquí no se ve, está enroscada la colita, está todo. Este es el huevo que tiene un lado plano, ¿eh? Un lado más plano, no exactamente plano, pero más plano que el otro. La larva está formada, aquí también es la larva bien formada, ¿sí ven? ¿Ya? Un lado es menos convexo que el otro, ¿no? ¿Sí ven? Este, repito, el único huevo de los gusanos intestinales, de todos, el único que sale larvado es el enterobius vermicular. Sale con larvado, quiere decir que ya está la larva formada. Ahí está doblada, ¿eh? La larva, ¿eh? Sale infectante ese huevo. Aquí hay un huevo que se ha impactado en la mucosa, se ha quedado ahí, seguramente una apendicitis, algo así. El ciclo vital. Bien, el huevo ya sale larvado. Tiene que ser ingerido. Si una persona lo ingiere, llega al duodeno o al yeyuno y ahí eclosiona. O sea, la larva sale. Cuando una persona trae un huevo larvado, en el duodeno o el yeyuno, la larva sale. Y avanza a través de las vellosidades del intestino delgado. En ese trayecto, la larva muda 3 veces. ¿Ya? Muda 3 veces. Y luego llega a su hábitat, que es el ciego. Estos gusanos viven en el ciego, pregunta el examen, el enterobio. Llega el ciego, donde muda una vez más y se convierte en adulto. O sea que este muda 4 veces, así como el Ascaris. ¿Ya? Muda 4 veces. La última muda es cuando llega a su destino. Las otras 3 son en el trayecto mientras pasa por el delgado. Y cuando llega a su destino, que es el ciego, hace una última muda y se convierte en adulto. Y entonces empiezan a copular y las hembras se llenan de huevos. Pero ojo, una vez llenas de huevos las hembras, deberían depositarlos como todos los gusanos hacen. Simplemente eliminan los huevos en el intestino y salen todos los huevos con las heces. Porque no se olviden que los gusanos no se reproducen dentro del cuerpo humano. Salen todos los huevos con las heces. Ellos no nacen allí, nacen en otro cuerpo cuando entran en otro cuerpo. Los gusanos aumentan el número en el cuerpo de la gente, es porque la gente se infecta una y otra vez y va aumentando el número. Pero todos los huevos que ponen los gusanos, que son sus hijos, digamos, van a nacer en otro cuerpo porque salen con las heces para transmitirse. Estas hembras no hacen eso de poner los huevos en el intestino para que los arrastren las heces. No, ellas avanzan hasta el recto, moviéndose hasta el recto, ¿ya? Y esperan que el recto, el ano, el ano se relaje, el esfínter anal se afloje. Y eso pasa en el sueño. Cuando dormimos, todos nuestros músculos se relajan. Y el esfínter anal es un músculo. Entonces, ellas atraviesan el esfínter anal y salen y depositan entre 5.000 y 17.000 huevos alrededor del ano, ya afuera, en la parte de afuera, alrededor del ano. Las hembras, mientras hacen eso, muerden toda la zona perianal. Como salen bastantes, hay bastantes mordidas, pero son tan chiquitas que se sienten como picazón, ¿no? Como unos inconcitos. Produce escozor. Y ahí mueren. O sea, las hembras copulan una sola vez en el ciego, salen al ano a depositar los huevos y mueren. Y los machos adentro también mueren. ¿Ya? Incluso los machos mueren inmediatamente después de la cópula, dentro del intestino.
Ahora, ¿qué pasa? A veces las hembras vuelven a entrar. ¿Por qué vuelven a entrar? Porque, por ejemplo, la mamá del niño se da cuenta que el niño se quiere rascar y prende la luz y le examina la nalguita y le ve el montón de hembras adultas que están allí, y al prender la luz ellos se vuelven a meter al intestino, otra vez se meten por el esfínter anal por donde salieron, se meten otra vez al recto, pero igual mueren. O sea, ellas mueren después de depositar los huevos. Los machos mueren antes, después de la cópula. Se acopulan, los machos dicen ya copulé y me muero, se mueren. Y las hembras se van al ano a depositar los huevos para morir también después de hacerlo. Las que se meten otra vez, igual se mueren. Entonces, ¿pero por qué entonces se mantienen las infecciones en los seres humanos? Porque este gusano es altamente infeccioso, porque los huevos que pone, y son bastantes hembras que alguien le pone huevos, esos huevos en el margen del ano están para infectar, empezando primero por las manos de la persona que se rasca. ¿Ya? Esa persona que se rasca se va a infectar él mismo si se toca la boca o chupa el dedo, los niños chupan el dedo, o las cosas que cogen, la taza, los vasos, los juguetes, la ropa también que cargan, quedan bastantes huevos, caen al piso los huevos, otros huevos quedan en las sábanas, y entonces eso hace que la contaminación sea permanente. Están muriendo, pero por otro lado se están infectando las personas en la misma casa. Este es un gusano bien difícil de curar, porque la gente se cura y se vuelve a infectar porque hay bastantes huevos regados por toda la casa. Hay que tratar a todas las personas y por lo menos 2 veces. Ya. Bueno, ya le dije que los huevos que caen al suelo son resistentes y son viables, muchos viables que dicen que están vivos mucho tiempo en el polvo de las habitaciones. Entonces, alguien barre, levanta el polvo y la misma persona que barre u otra persona inhalan ese aire y igual llega al intestino delgado. ¿Ya? Aquí está, pues, ¿no? La hembra con su extremo afilado, el macho con su extremo enroscado, los huevos que primero se forman en el útero de la hembra y ya salen larvados. Cuando los depositan en el ano salen larvados y apenas son ingeridos por otra persona, las larvas salen en el duodeno o en el yuno de otra persona. Ahí nacen. ¿Ya? Ahora, el niño que tiene huevos depositados en el ano, le pican, ese escozor le dura hasta después que se despierta, se anda rascando siempre, de día también, se contamina, las manitos se vuelve a infectar el mismo, o infecta con las manos lo que coge, los cubiertos, los vasos, los juguetes. Si está en la vacinilla, al rascarse dejó un pocotón de huevos en el piso, o por la cama, las sábanas, qué sé yo. Entonces, esta infección está por todos lados. Y por eso se vuelven a infectar, y aunque los gusanos mueren, apenas ponen huevos, vuelven a infectarse, y así sigue la cuestión ahí en la casa. El problema para todos. Por ejemplo, miren aquí, este niño dormido se rasca. Y se rasca, ellos se meten la mano y se rascan directamente, más rico, más efectivo rascarse así, ¿no? Y se contaminan las manos. Después de dormido se chupa el dedo. ¿Ya? Entonces las larvas llegan a su intestino, salen en el intestino delgado, se arrastran por el intestino delgado y en el trayecto mudan 3 veces. Cuando llegan al ciego, ahí mudan una vez más y son adultos. Luego ponen huevos ya, adultos maduros en el colon, ponen huevos y los depositan en las márgenes del ano y producen escozores. En las niñas, por ejemplo, como esta que está aquí, en las niñas, los huevos están tan cerca de la vulva que pueden producirle vulvovaginitis. En niñas pequeñitas, vulvovaginitis, por irritación nada más. ¿Ya? Los que se rascan ellas mismas se irritan, o los gusanos les muerden por ahí también. En las niñas hay que poner atención cuando tengan irritado no solamente el ano, sino que también la vulva. Ese es oxiurus, ¿no? Ahí están los oxiurus. ¿Ya? Bueno. Ya ven aquí, por ejemplo, este niño inocente está en la playa, le pica la nalga, se mete la mano y se rasca nomás con cara de tuco, con fe y alegría, y se contaminan los deditos, y se vuelve a infectar él mismo o infecta a los demás. ¿Ya? Normalmente aquí está, alguien prendió la luz y aquí se ven las márgenes del ano de un niño, se ven los gusanos, hembras todos que están ahí poniendo los huevos y mordiendo, ¿no?
existe el método de Graham por eso, porque como no están en el intestino de los huevos, en las heces no salen, ¿ya? Sino que están pegados en el ano. Entonces hay que coger una cinta scotch y se la pega en el ano con los dedos, la cinta scotch, ¿ya? Y después la pega en una placa, pero pone primero una gotita. Este extremo lo pega, pone aquí una gota de potasa o solución salina, y el otro extremo lo pega acá, queda bien estiradito, y eso hace como la minilla, y ahí ve los huevos. Ese es el método de Graham. Pregunta de examen: ¿cómo se diagnostica la esteroides auriculares con el método de Graham? O si yo pregunto qué gusano es diagnosticado con el método de Graham, me ponen esteroides auriculares. La pregunta puede ser de cualquiera de las dos maneras. Ahora vamos a ver el trichura. Pero déjenme ver si puedo pasarles un video antes de ver este. Un ratito. No se vayan. Es que tengo problemas con los videos, no pasan bien. El primero pasó bien. Vamos a ver qué pasa con este. Hola, ¿qué tal? Por favor, me avisan, si no sale la imagen, me avisan enseguida. Doctor, no sabe nada, por si acaso. Todavía no, espérate, ahorita voy a hacer la prueba, espérate. Me avisas aquí. Este que más problemas me da este video siempre. ¿No se ve nada? Sí, doctor. Sí, ahora sí. Ya, si se interrumpe, me avisan, yo estoy aquí oyendo. Amigos, muy bien, vamos a ver ahora un nuevo tema en el curso de infectología, ¿no? Que causa la enfermedad de tricocefalosis y la gente causa el parásito trichuris. Tricocefalosis significa la enfermedad con trichura, porque ahí como ustedes ven aquí, al trichura le dicen tricocéfalo, así como al enteroide le dicen oxiuro. Entonces, tricocefalosis es trichuriasis, ¿no? Trichura. Ahora, este es un nematelminto, se le considera geolmintiasis porque parte de su ciclo biológico va a desarrollarse, va a necesitar de la tierra, ¿no? Como son los huevos, para poder madurar e infectar al hombre. Entonces, este parásito va a afectar al hombre desde tiempos inmemoriales. Ahora, su distribución va a ser amplia, pero va a predominar en zonas cálidas y húmedas de los países tropicales. El agente etiológico se localiza a nivel del colon sobre todo, ¿ya? Pero cuando son infectaciones masivas va a ubicarse a lo largo de todo el intestino grueso. Ya aquí va a causar una patología de intensidad variable, de acuerdo al número de parasitosis, su virulencia y de acuerdo a las condiciones del huésped. Entonces, estos nematelmintos, como había mencionado, se dividen en los que hacen ciclo de luz y los que no hacen ciclo de luz. Los que habían ciclo de luz son los que parte de su ciclo biológico pasaban por los pulmones, ¿no? Y nuevamente regresaban al intestino. Los que no hacían ciclo de luz son los que no iban hacia el pulmón en su ciclo biológico. Y estos eran el trichuris trichura y el enterobio venicularis. Vamos a hablar ahora del trichuris trichura. Este parásito tiene una forma muy peculiar y muy fácil de diferenciar de todos los demás nematelmintos. Es que en su parte anterior es acusada, en su parte posterior es engrosada. Y aparte también tienen dimorfismo sexual. Hay una diferencia entre el macho y la hembra, ¿no? El macho va a tener una curvatura ventral y la hembra una forma más recta o a veces pequeña curva nada más. Entonces el color de este parasitosis va a ser blanquecino. La hembra va a ser mayor, como casi todos los nematelmintos. La hembra es de mayor tamaño, que mide aproximadamente 35-50 milímetros, y el macho va a medir de 30 a 45 milímetros. Tiene una forma muy característica, como he mencionado, y es que esa parte acusada, ¿no? Anterior ocupan las 3/5 partes, y las 2/5 partes posteriores van a ser gruesos, ¿no? Como fusta o como un látigo. La extremidad anterior va a estar constituida por el orificio bucal que no presenta labios, y el esófago, cuya parte anterior es un tubo muscular delgado, y la parte posterior es un tubo capilar rodeado por una capa única de células secretoras.
Estas células toman el nombre de los estrocitos. La parte posterior del gusano contiene el aparato genital, que se encuentra enrollado varias veces sobre sí mismo, ¿no?, en el macho. Ahora, como había mencionado, su hábitat principal va a ser el ciego, al cual le queda unido o enhebrado por su parte anterior, delgada, esa parte más delgada en forma de cabello, porque va a introducirse en las criptas del líbraco. En casos masivos, ya los parásitos se distribuyen a lo largo de todo el intestino grueso. Los huevos, vamos a ver ahora los huevos. Aquí vemos a nivel de cómo es que se ve en microscopio, y en la parte anterior ventral, curvatura ventral los machos y la hembra en forma recta, ¿ya? Este es a nivel de microscopio, amigos. Vamos a continuar. Los huevos tienen una forma muy característica también, ¿ya? Una forma ovalada, como se le asemeja a muchas cosas. Mencionan que tiene forma de pelota de balón de fútbol americano, de limoncillo, de tonel, etc. Ya, entonces eso debemos tener nosotros bastante en cuenta. Ya los huevos, entonces, de una forma ovalada, elíptica, un color parduzco, tienen doble capa, no se olviden, tienen una medida aproximada de 40 a 50 por 22 a 23 micrómetros, y esta doble capa va a cubrir el huevo, ¿no? Y ambos lados en sus dos polos presentan tapones mucosos que le dan una forma típica, como le mencioné, de limón o tonel, ¿ya? La cantidad de huevos que se va a eliminar en una hembra es de 200 a 300 por gramo de heces, es decir, que entre 1000 y 46.000 huevos al día es que se van a poner, con un promedio de 5.000 a 7.000. La cantidad de huevos eliminados depende de la carga parasitaria y de la antigüedad de esta. Entonces, vamos a ver, aquí podemos ver de más cerca cómo que se ve la doble capa, ya la parte interna, donde va a estar, cuando se empieza a dividir, va a notarse la larva enrollada, y en ambos polos se notan los tapones mucosos, y eso aquí asemeja como a un limón o a un tonel balón de fútbol americano, o para que ustedes recuerden en forma divertida a la cabeza Stewie, ¿no? Stewie de Padre de Familia, se parece bastante, como pueden observar. Entonces, eso es que tanto el parásito como el huevo van a tener formas características para que puedan poder reconocerlos y diferenciarlos de los demás. Muy bien, aquí podemos ver más ejemplos de cómo es que se parecen, ¿no? Miren aquí, cabeza Stewie, Tamer. Ya, muy bien. Continuamos entonces. El ciclo de vida, que es otro. Todo comienza con la deposición mediante las heces de los huevos, con su forma característica, con sus dos tapones mucosos, su doble capa. Entonces estos huevos están sin embrionar aún, ¿ya? Cuando caen a la tierra húmeda, la temperatura ideal para ellos va a ser de entre 14 y 30 grados, ¿ya? Entonces, en un periodo de 2 semanas a varios meses, pueden demorarse estos huevos para que empiecen a enlarvarse, ¿ya? Para que de esa forma sean infectantes para el ser humano, ya por vía oral. Los huevos van a permanecer embrionados en la tierra por varios meses o años, siempre que no haya sequedad del suelo. Los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios para su diseminación. La infección es por vía oral, lo cual sucede al ingerir huevos embrionados. Estos llegan a la boca mediante la tierra, mediante frutas, verduras contaminadas, aguas contaminadas. Ahora, una vez que llegan a nivel del intestino delgado, al estómago y luego al intestino delgado, estos huevos se ablandan, rompen sus membranas, liberan las larvas, y esto en el intestino delgado penetran las glándulas del líbraco. Entonces aquí tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan a nivel de colon, en el cual van a madurar y viven aproximadamente de 1 a 3 años. Los gusanos machos y hembras se enclavan por su parte delgada, o sea, la parte anterior en forma de cabello que había mencionado, en la mucosa del intestino grueso, órgano en que va a producir la patología. Esta penetración la hace ayudados por una lanceta retráctil. En la parte anterior, en la parte más delgada, tiene una lanceta retráctil que le permite profundizar hasta quedar fuertemente anclados.
a producir huevos fértiles que salen las materias fecales, y de esta forma, al momento de copular y las hembras eliminan los huevos, nuevamente se puede dar el ciclo biológico, ¿ya? Entonces, entonces eso es lo más importante en cuanto al ciclo biológico. Entonces no deben tener eso muy en cuenta, ¿ya? Entonces, en resumen, se liberan los huevos con las materias fecales, van a empezar a dividirse hasta que se desarrollan en la tierra, se larvan. De esta forma ya son infectantes, son ingeridos mediante alimentos, frutas, verduras, aguas servidas, aguas contaminadas, ya son infectantes para el hombre, llegan a nivel de estómago, a nivel delgado, empiezan a abrirse los huevos, y a nivel del colon es donde se van a asentar, ¿no? Y aquí los adultos copulan y empiezan a eliminar los huevos para continuar el ciclo biológico. Mediante estas lancetas retráctiles, los adultos van a alimentarse de sangre, ¿ya? A nivel del intestino grueso. Entonces, eso es algo que deben tener bastante en cuenta. Aquí vemos otro resumen de cómo es que se da, ¿no? Miren aquí, eliminan los huevos mediante las materias fecales, contaminan aguas, frutas, verduras, etc. Y supongamos que aquí en este ejemplo se está con aguas hervidas regando sus sembradíos, sus coles, ¿no? De esta forma, él mismo u otras personas van a alimentarse, se van a infectar mediante esas materias fecales con los huevos y van a continuar el ciclo biológico, ¿no? En cuanto a la epidemiología, había mencionado que estos parasitosis, al semejarse bastante a las carilumbricoides, van a tener generalmente se van a encontrar juntos. Muchas veces personas que tienen ascarilumbricoides le diagnostican también que tienen trichura, porque su semejanza en cuanto al ciclo biológico y sus requerimientos a nivel de las nutrientes de la tierra van a ser muy semejantes. Entonces, al igual que se pueden encontrar ambas parasitosis a nivel de un mismo huésped, también es bastante probable que en los mismos lugares geográficos donde se encuentra un ascarilumbricoides también se puede encontrar un trichura, ya, sobre todo en zonas tropicales, lluviosos y con mucha humedad, ya. La OMS calcula que en el mundo existen aproximadamente 900 millones de personas con esta parasitosis, una infección cosmopolita, pues se va a encontrar ampliamente distribuida, pero sobre todo en zonas tropicales, zonas templadas, con un elevado régimen de lluvias, ¿ya? La prevalencia de la infección tiene estrecha relación con el grado de humedad y la cantidad de lluvias en zonas geográficas, ¿ya? En muchas zonas de Sudamérica, en Perú, en Chile, se han encontrado en las zonas con un clima seco, caluroso, y en los climas tropicales, ¿ya? En las zonas con más lluvias, con tierras más fértiles, esta parasitosis tiene una alta prevalencia. En cambio, en las zonas, al igual que en las carilumbricoides, en las zonas secas, áridas, la prevalencia va a ser muy inferior, ya. Muy bien. Entonces, no se olviden que esta parasitosis tiene mucha semejanza con el Ascaris lumbricoides, ya. Necesitan ambos desarrollarse aproximadamente en el medio ambiente por 2 a 4 semanas para que esos huevos puedan ser infectantes. Entonces, una vez que llegan estos huevos a los suelos, ya hay contaminación fecal de los suelos, las características físico-químicas de la tierra, la humedad, la temperatura ambiental favorecen la manutención y propagación de ambas parasitosis, ¿no? Ascaris y trichuris. En las áreas urbanas, ya, en las áreas urbanas, los países en vía de desarrollo se ha observado una importante disminución de esta prevalencia de ambas parasitosis, que se explica por el mejoramiento de la urbanización, la pavimentación, ¿no? Los cementos, las pistas en las calles, la extensión de redes de agua potable y de alcantarillado. Y de esta forma hay menos prevalencia, menos casos reportados de esta parasitosis a nivel urbano, ¿ya? La disminución de las sequías de riego y una mayor cultura higiénica de la población también ayuda bastante a disminuir esta parasitosis. Entonces, en cuanto a la patología, recuerden que
cuando hay poca cantidad, generalmente son asintomáticos y se ubican sobre todo a nivel del colon, ¿no? Es ciego. Pero cuando hay una infestación masiva, se pueden presentar a nivel de todo el intestino grueso. Les había mencionado que ellos tienen como una lanceta en su parte anterior, por lo cual prenden la cripta del Lieberkühn y se alimentan de sangre. Llegan a los vasos sanguíneos, se alimentan de sangre, ¿no? Son pequeños o son pocos, no va a tener mucha importancia sintomática o clínica. Pero imagínense que sean una infestación masiva. Eso va a tener gran repercusión, ¿ya? Gran repercusión en el hospedero, ¿ya? Entonces, tenemos en cuenta primero el factor traumático para la penetración de los gusanos en la mucosa colónica, un mecanismo toxialérgico, ¿ya? Para sustancias secretadas, ¿ya? Que puede causar una crisis urticaria y elevación incluso de la inmunoglobulina E, aumento de eosinófilos sanguíneos y eliminación de cristales de Charcot-Leyden por las heces. Con la eliminación de los tricocéfalos desaparecen todas las alteraciones producidas por procesos toxialérgicos. Otro elemento importante es el mecánico, ¿no? Es la aspiración de la sangre. Como son hematófagos, como dije, en pequeñas cantidades no causan mucho daño. Pero si se da una infección masiva, va a causar importante pérdida de sangre. Cada gusano llega a ingerir 0,005 milímetros de sangre al día. Este proceso se puede observar a través de la delgada cutícula del parásito. Estudios recientes han demostrado que niños con tricocefalosis tienen el doble riesgo de presentar anemia, no dependiendo del déficit de hierro. De esas investigaciones se deduce que hasta la fecha no se conoce el mecanismo específico, ¿no? Pero se decidiría sobre todo el de absorción de sangre por estos parásitos. Ya. Entonces, en infestaciones masivas, la lesión traumática va a causar edemas y varios focos de edemas y hemorragias. Ya, si esto llega a la cronicidad, va a causar anemia. Ya, va a causar también por el aumento del peristaltismo, para tratar de eliminar o por el movimiento de estos parasitosis, o haber aumento del peristaltismo, aumentar en los dolores tipo cólicos y cuadros disentéricos. ¿Ya? Entonces, eso se debe tener en cuenta bastante también. ¿Ya? Muy bien, entonces la tricocefalosis masiva, sobre todo en niños, también puede causar intensa diarrea, ¿ya? Edematosa, por relajación del esfínter anal, hipotonía, lo que puede ocasionar a veces, en casos graves, prolapso rectal, que vamos a ver más adelante cómo que causa prolapso rectal en los niñitos. La irritación de los procesos nerviosos intermurales originados por numerosos parasitosis, ¿no? Una infección masiva va a provocar los dolores, ¿ya? Hiperperistaltismo y hasta disentería. Y esto se debe tener en cuenta mucho para la clínica. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que deben tener ustedes como un dato muy importante. Ahora, también se considera que como en el Ascaris y en otras geohelminthiasis va a causar el fenómeno de pica o geofagia, como su nombre dice, no, geotierra, fagia, comer. Entonces, a veces se encuentran personas que tienen ansiedad por comer tierra, ¿ya? Y se podría explicar porque de esta tierra va a obtener los nutrientes, los minerales que se pierden en la sangre que son absorbidas por estos parasitosis, ¿no? ¿Ya? Pero esto, en vez de ayudar, puede empeorar las cosas, ya que si es que consume tierra contaminada con huevos de esta parasitosis, va a aumentar, va a contribuir a la masividad de esta infección. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tener bastante en cuenta. Otro factor importante también sería la inmunomodulación que produce esta estrichura a nivel de las células dendríticas, que participa de la inmunidad innata y adaptativa. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la clínica, ¿ya? Como mencioné, la mayoría de esta parasitosis va a ser asintomática, va a causar síntomas o bien asintomáticos o bien síntomas leves. ¿Ya? Síntomas leves. Cuando son de infecciones medianas o infecciones masivas, esta sintomatología, esta clínica se va a aumentar y va a dar manifestaciones que a veces pueden ser graves y poner en peligro la vida del huésped, sobre todo de los niños. ¿Ya?
cuando son pequeñas cantidades va a ser asintomática generalmente. Ya la variedad de sintomatología que ocasionalmente presentan individuos infectados con una reducida cantidad de parásitos puede corresponder a otras etiologías. No se sabe exactamente, ¿no? Quizás con un examen de heces podría saberse, porque como son asintomáticas o presentan síntomas leves, se pueden confundir con trageohelmintiasis. Los niños con infecciones moderadas presentan signos y síntomas diversos, siendo la diarrea crónica la más frecuente, junto a cólicos intestinales, náuseas y vómitos. Y los últimos impiden la alimentación, contribuyendo a la deshidratación, que es algo muy peligroso en los niños si es que no es tratada a su debido tiempo. Esta tricocefalosis puede originar dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, simulando una apendicitis. En infecciones severas, la disentería reemplaza la diarrea y los enfermos presentan en ocasiones mucosanguinolentas, ¿no? Como toda diarrea disentérica, pujo, tenesmo y enterorragia. Ya. Este cuadro se acompaña de anemia microcítica y hipocrómica, como había mencionado. Al usar sus lancetas y absorber la sangre con las cantidades masivas y tienden a la cronicidad, va a disminuir los glóbulos rojos, ¿no? Y va a haber una anemia microcítica hipocrómica. Los niños con infecciones masivas frecuentemente presentan prolapso rectal, como había mencionado, ¿no? Por estimulación. Las madres, estos niños suelen haber gusanos en la mucosa rectal prolaxada. Muchos de ellos presentan geofagia o pica, como había mencionado, ¿no? Geofagia o pica, que es la necesidad de comer tierra, ¿no? Como se dice, para reemplazar algunos minerales, pero si es que esta tierra está contaminada, va a contribuir más bien que la parasitosis aumente más. Y eso se deben tener en cuenta. Entonces, en orden de síntomas de mayor o menor, mediante porcentaje, mediante un resultado de recopilación de investigaciones, se disentería en 81%, anemia 81%, retardo de crecimiento 71%, dellos en palillos de tambor 40%, ¿no? Por falta de oxígeno también, porque no hay glóbulos rojos que transporten el oxígeno necesario, prolapso rectal en un 34%. En las infecciones corrientes, o sea, las infecciones que no son masivas, las simples, asintomáticas con clínica leve, el pronóstico va a ser benigno. Pero en las infecciones, lamentablemente, que son masivas, ¿no? En niños con enterorragia, el pronóstico es sombrío, ya que si se deja evolucionar de manera espontánea, termina con la muerte, lamentablemente, por anemia de los niños, ¿ya? Y además por las infecciones intercurrentes o complicaciones quirúrgicas, esta parasitosis a nivel del tracto gastrointestinal, como la peritonitis, intussuscepción, etc. Entonces hay que tener en cuenta entonces siempre estar alerta de los niños, ya cuidarse siempre de las geohelmintiasis. Aquí pueden ver entonces cómo acá se ve una imagen del prolapso rectal en un infante. Ya, cuando hay infestación masiva se puede observar esto. Y eso es algo que debemos tener bastante en cuenta. En cuanto al diagnóstico, el principal, como en casi todas las enteroparasitosis, es el coproparasitológico, ¿no? Un examen seriado. Ya durante varios días seguidos se debe buscar en las heces los huevos característicos, ¿no? Ya demostré cómo es que se ven los huevos en el microscópico, sus tapones, su doble cava, sus tapones mucosos en ambos polos, con la cabeza estoy. Entonces es algo que se debe buscar entonces, ya, sobre todo en los casos masivos con la clínica. También se deben seguir o se deben guiar los datos epidemiológicos si es que vive en una zona endémica, ¿no? Aparte de la sintomatología y la clínica que se puede presentar, ¿no? En cambio, en los casos con infecciones escasas o moderadas, el diagnóstico se basa en exámenes de laboratorio, ya, que nos dé la certeza de observar los huevos de esta parasitosis. Ya. Ese examen coproparasitológico seriado se va a realizar con técnicas de enriquecimiento. Se recomienda 3 muestras seguidas, 3, ya, en días alternos, para que se pueda diagnosticar con certeza para ver si hay presencia o no de estos huevos característicos de este parásitos en las heces. Ya. Esto se puede realizar mediante observación directa
de los parásitos en la mucosa rectal también prolaxada, ¿no? Y como lo había mencionado, hay algunas madres que llegan al hospital y muestran o mencionan que sus hijos con el recto prolaxado han encontrado pequeños gusanitos, lo han notado que están en esa mucosa prolaxada. O si no, realizar también el médico una colonoscopia o rectoscopia. ¿Ya? La colonoscopia ha permitido el diagnóstico de casos asintomáticos. Miren qué importante es este examen, que es un poco invasivo, pero en los casos invasivos con poca clínica o sintomáticos se puede observar. El recuento de huevos es importante, especialmente en los casos masivos con intensa anemia, ya que sabiendo la cantidad que cada uno de los pacientes absorbe sangre por día, sabiendo la cantidad de huevos que se pone por gramo de heces, ya, entonces es importante saber la cantidad de huevos para poder calcular un aproximado de parasitosis, ¿no? El hemograma generalmente va a ser normal en infecciones leves, pero cuando hay las infecciones masivas revela anemia microcítica hipocrómica, también va a haber aumento de los eosinófilos, ¿no? La anemia puede ser importante y grave, con cifras de 2 millones o menos de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿no? Que es preocupante. Los eosinófilos alcanzan cifras superiores al 30-50%, ¿ya? En tanto en la trichuriasis como en la ascariasis, a nivel de los cerdos, los chanchitos han utilizado técnicas de LISPOT, ya, para pesquisar interleucina 4 específica con fines diagnósticos, ¿no? Es muy importante eso, nos ayuda también. Ya. Se considera como una infección masiva la presencia de 5.000 o más huevos por y eso es un dato que tener en cuenta. En cuanto al tratamiento, los derivados benzimidazólicos son los de elección. Tenemos el mebendazol. Estos benzimidazólicos, como el mebendazol y el albendazol, que son de elección, van a impedir la captación de la glucosa y aminoácidos por el gusano y se utiliza en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, ¿no? O una sola dosis de 500 miligramos. En cuanto al albendazol, de 400 miligramos una vez por día por 3 días. También se ha visto resultados óptimos. En el albendazol se puede ver hasta una curación del 80-90%. Otro fármaco importante es el oxipirantel, ya, como segunda elección, con dosis de 10 miligramos por kilogramo, sostiene curación entre el 75-91%. Va a tener una buena tolerancia y origina muy pocos efectos colaterales. Ya, en cuanto al tratamiento. En cuanto a la profilaxis, siempre el perrito, cuando vean aquí el perrito limpiando su propia heces, significa para ustedes buena disposición de excretas. La correcta disposición de excretas va a ayudar demasiado, ya que si estos se eliminan correctamente va a evitar que los posibles huevos o parásitos que se encuentran en las heces, incluso bacterias, puedan distribuirse o puedan infectar o contaminar todo lo que está a su alrededor. ¿Ya? Entonces, saneamiento básico, disposición de excretas, ¿ya? Redes de agua limpias, potables, para evitar la contaminación fecal del suelo con las heces humanas infectadas. También alcanzar una buena cultura higiénica de la población, y esto se da, esa es tarea de todos los personales de salud, ¿no? Ya, hacer charlas a la población para que haya más cultura de limpieza, ¿ya? Saneamiento permanente. La prevención individual se basa sobre todo en el adecuado lavado de las manos antes de ingerir alimentos o haber jugado con la tierra, larvar o pelar las frutas y verduras que crecen a ras del suelo, o consumir aquellas que son regadas con aguas potables. Agua de pozo, primera fuente de hidropónico. Las personas, para evitar la diseminación de las infecciones, es otra medida profiláctica que se debe tener en cuenta. Lavado de las manos, disposición de excretas, saneamiento, limpieza, evitar que se con aguas servidas las frutas y las verduras, etc. ¿Ya? Ahora vayamos con algunas preguntas para que podamos afianzar lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, la hiperinfestación de uno de los siguientes parásitos está asociada a anemia microcítica hipocrómica. Se
se refiere a esta pregunta, ¿no? Si lo ven en un examen, ¿a cuál sería? O sea, quizás asocia anemia microcítica, que es ya, se habla de niños, afecta a niños y habla de anemia. Ya, ahí podría ser la celestomia y el necator y el trichuris trichuria. Pero esto no afecta sobre su población llena, no son sobre todo los niños. Y en cambio el trichuris trichuria sí son los niños, con desnutrición y causa anemia microcítica. En cambio los otros parásitos causan problemas sobre todo gastrointestinales o a nivel pulmonar, si es que hacen ciclo de luz. Entonces aquí la clave sería trichuris trichiura. Veamos este caso clínico. Dice, paciente masculino de 4 años y 11 meses de edad, procedente de un barrio pobre de Acomayo, sin antecedentes personales patológicos de importancia. Ingresó a urgencias pediátricas porque sufre de evacuaciones líquidas, mucosanguinolentas. Si dice mucosanguinolentas, significa que es disentéricas, diarreas disentéricas. 3 a veces por día, es bastante. ¿Ya? Dolor abdominal, pérdida de peso, miren, pérdida de peso, decaimiento físico, manifestaciones de anorexia y adinamia en los últimos meses. Se efectuó una rectocolonoscopia, entonces se observó un gusano de 5 centímetros con apariencia de látigo. Había mencionado que qué parásito tiene esta característica que le hace diferente a los demás, ¿no? Que en la parte delgada anterior, 3/5 partes y 2/5 partes posteriores grueso, como un látigo fusta. Ya más todos los datos anteriores, hablamos del trichuris trichura o trichuriasis, ¿no? La enfermedad. De los siguientes datos epidemiológicos, estrelmintiasis, cuál es falso y corresponde a otra parasitosis. Dice, el huevecillo se vuelve infectivo a las 4 horas. Antes de falso, porque había mencionado que por lo menos necesita 2 o 3 semanas, no incluso más tiempo para que pueda larvarse, se segmenta y se larva porque se vuelve infectante. Los huevecillos no están embrionados cuando se eliminan por las heces. Ya, esta parasitosis es considerada una geomitosis verdadero. Ya, los huevecillos sobreviven en la humedad y áreas sombrías, también verdadero. Ya los huevecillos no están embrionados, también verdadero. Aquí la única clave que puede ser el A, ¿no? Porque no puede ser infectivo tan rápidamente. Ya, la A. Cuando esta parasitosis es masiva, ¿qué manifestación clínica origina? La obstrucción intestinal se veía sobre todo en las caries lombricoides, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, como los tallarines que se veía. Convulsiones, no. Prolapso rectal, colitis ulcerativa, no. Prolapso rectal, habíamos visto que en los niños se presenta un prolapso rectal, ¿no? Como una complicación de la infestación masiva. Entonces aquí la clave sería prolapso rectal. Que el resultado del laboratorio nos confirma que el paciente presenta una infestación, una anemia procómica, a medida puede ser hemoglobina, no, ya, la sangre con infestación masiva se alimenta de los glóbulos rojos de la sangre. Ya. Y bueno, eso es todo. Yo espero que les haya servido mucho esta información. Ya, muchas gracias. No voy a decir largo. Largo. Sí. Claro, yo sé.
No, me parece que no, parece que no una orden y ya está. Claro. Ah, no, claro. No lo van a leer, pues, no lo van a leer. Un momentito, chicos, un momentito. No se preocupe, doctor. Doctor. Claro. Pues no, claro. Claro. Oye, Rodrigo, quiero que no te presiones, pero si ahorita tengo que estar. Mañana, claro. Exacto. A ver, chicos, perdona que tuve una inesperada llamada. A ver. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver el otro parásito, Trichuris trichiura. Ya vimos ahorita en el video, o en el resumen. Miren, este se llama gusano látigo también, o tricocéfalo. ¿Por qué gusano látigo? Porque su aspecto es de un látigo. Tiene 2/3 del cuerpo más delgado que el resto y 1/3 más grueso. Parece un látigo. La hembra es grandecita, miden 5 centímetros, pero su extremo posterior es recto y redondeado. En cambio el macho, que es más pequeño, un poco más pequeño, no es mucho más pequeño, un poquito menos nomás, tiene su extremo posterior, su cola, bien curviada. Es el gusano que tiene más curviado de toda la cola. ¿Ya? Bien, parece una espiral a la vez. También tiene el macho una sola espícula, de 2 a 3.5 milímetros. Pero esta espícula es rara porque está cubierta con un saco que tiene una cubierta, una membrana con espinas diminutas. Yo no entiendo para qué un gusano tiene en su espícula, que es un aparato copulador, cubierto de una membrana de espinas pequeñitas. ¿Ya? Eso como que alguien se pusiera un condón con espinas, eso es una cosa rara, ¿no? Pero sí es de gusano. Bueno, el aparato general de la hembra es el más la primera hembra que vemos que tiene simple, pero hablemos de la porción delgada, esa parte delgada. Doctor. Esta ocupa y termina en la boca. Doctor. La musculatura es holográfica. Dime, Gita.
Se le entrecorta. Se le entrecorta. Ah, la voz. Que no se le escucha bien, que se le entrecorta. Hola. Voy a... Y ahí sí me escuchan, ahí sí me escuchan. Ahí sí está mejor. Qué raro, ¿no? Voy a empezar otra vez. Y ahí se escuchan. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, les repito, este gusano tiene el extremo anterior, los 2/3 anteriores más delgados que el cuerpo posterior, y por eso le da el aspecto de látigo, y se lo conoce como gusano látigo. Hablando de la porción gruesa, que es la posterior, en la hembra es recta y redondeada, en el macho es muy curviado, muy casi en espiral, y el macho tiene una sola espícula pequeña, 2 a 3.5 milímetros, pero esa espícula, que es el aparato copulador, está cubierta de diminutas espinas, tiene una membrana, un saquito con pequeñas espinas. Yo siempre digo, lo comparo como que si alguien se pusiera un condón con espinas. Eso no tiene sentido, pero tiene. Será para que la gusana no lo olvide, ¿no? Pero tiene eso, no sé. Bueno, ahora el aparato genital de la hembra es simple. Otras hembras tienen aparato genital, otros gusanos hembra. Este gusano hembra tiene aparato genital simple. El macho también. Ahora hablemos de la porción delgada, la parte delgada, que es larga. Solamente tiene dentro de ella el esófago, que empieza con la boca en el extremo anterior. La musculatura es holomiaria, o sea que tiene en cada cuadrante más de células en cuanto al número, tamaño y forma cuadrada. En la parte terminal de la porción delgada, o sea, llegando ya a la parte gruesa, es muscular. ¿Ya? Pero el resto de la porción delgada es un elemento que cubre al esófago. Va rodeando el esófago como un resorte alrededor del esófago, ¿ya? Y se llama esticosoma. El esticosoma es un elemento como resorte que rodea el esófago en toda su longitud, y las células que forman el esticosoma se llaman esticocitos. También en la parte ventral de la parte delgada existe una estructura que se llama banda basilar. La banda basilar está formada por células que secretan enzimas que le permiten al gusano perforar la mucosa intestinal, pero muy superficialmente, y allí introduce su porción delgada. Estos gusanos, cuando están en el intestino, tienen siempre la porción delgada, esa parte larga, metida dentro de la mucosa, pero muy superficialmente, hasta el punto que se lo ve, por transparencia se lo ve más o menos, la porción larga. Y por último, en sus características, el huevo tiene forma de un botecito, de un barrilete, que tiene 2 tapones, uno en cada extremo. Son tapones de moco, unas 50 micras, y a veces el tamaño puede variar de todas maneras, ¿no? Por eso las medidas yo nunca las pido, porque en parasitología varían mucho. Ahí está el gusano látigo, mire, ¿ven? Hembra, extremo posterior lineal pero redondeado. La porción delgada, que es todo lo que está aquí en la porción delgada, el extremo delgado, en el interior del cual hay el esófago rodeado por el esticosoma. El esticosoma es como un resorte que va todo el trayecto alrededor del esófago, todo, hasta llegar acá. Aquí hay una porción muscular, pero todo lo demás es esticosoma rodeando el esófago. Es todo lo que hay en la porción delgada, esófago con esticosoma. Y el esticosoma, cuya función no está bien clara, está formada por células a su vez que se llaman esticocitos. Esa es la hembra.
El macho, así mismo, su esófago alrededor, dentro de la porción delgada, con el esticosoma, pero el extremo posterior es curveado y tiene una espícula, miren, una espícula única, pero tiene este saquito aquí, número 15, que es el saco cubierto de espinas. Las espinas no se ven aquí, son chiquititas, ¿no? Son chiquititas. Vean, ahí está un gusano. Está recogida la parte. Cuando se encoge se puede poner así. Entonces lo puede estirar, miren. Estirado es así. Es muy larga la porción delgada. Aquí dentro solo está el esófago rodeado por el esticosoma que lo va envolviendo. Este es un macho, ¿por qué? Porque el extremo posterior está enroscado. A ver, ¿quién me dice? ¿Este de aquí es macho o hembra? Macho o hembra este de aquí. Hembra, muy bien. ¿Y este? Macho. Macho. Este. Macho. ¿Y este? Hembra. No. Es macho, pero está dudoso, ¿verdad? Es un macho dudoso, es melexista. Sí, un macho dudoso. Es melexista. Esta es hembra. Las hembras son lineales, nada de ganchito. Lineal, hembra. Lineal, hembra. Lineal, hembra. Lineal, hembra. Macho, bien machos son estos. Este es dudoso, pero es macho. ¿Ya? Macho, macho, macho. ¿Ya? O sea que este es como en México, puros machos nomás. Y aquí está en el intestino, la porción gruesa afuera, y la porción delgada está introducida en la mucosa, pero se la ve por transparencia. Miren aquí, está debajo de la mucosa, pero por transparencia, muy superficial. Como cuando uno se mete para jugar, se mete una aguja en el pellejito, dicen los muchachos, que no duele, ¿no? Así mismo, ¿no? ¿Ven? Aquí está otra vez, porción gruesa, y la delgada está introducida en la mucosa, ayudada por la lámina basilar que tiene células secretoras de enzima que le permiten penetrar la mucosa. Acá también, ¿eh? Entonces, estos gusanos, los trichures, trichura o trigocéfalos, están fijos en la mucosa, pegados, ahí viven. En el colon, esta es la lámina basilar aquí abajo. Estas células secretan enzima que le permiten ya estar allí pegados en la... Bueno, aquí se ve el esticosoma, pero está replegado el esticosoma, está aplastado el gusano, no se ve el esófago. Este es el esticosoma, miren, la porción delgada, o sea, en esta parte de aquí, la porción delgada, aquí. Ahí está el esófago rodeado del esticosoma, aquí está el esticosoma. Es como un resorte, ¿ves? Y la sombra se ve esta línea, la sombra del esófago que va por dentro, ¿ves? Ya. Aquí se ve el esófago, ¿ves? Pero lo rodea el esticosoma, que es como un resorte, ¿sí ven? Todo por acá. Pero es una porción delgada. En la porción gruesa que está acá van todos los demás órganos. ¿Ya? Aquí está el intestino, el conducto deferente, el testículo del macho, la musculatura olomiaria, tiene más de 10 en cada cuadrante, corta y cuadrada, pequeña y cuadrada. Este es el macho porque está curviado el extremo posterior, y aquí está la espícula copuladora adentro todavía. Acá ya la sacó, este es el saco con espinas, ¿ves? Acá sale la espícula, ¿ya? De un macho. Y el huevo de techura que es como un botecito, tiene un tapón de moco en cada extremo, ¿eh? Tapón de moco en cada extremo, parece un naranjito, un botecito. Y el embrióforo, que es lo que rodea al futuro embrión, ocupa todo el espacio entre el huevo. Rara vez se ve un espacio, que pendita, así es, llena todo el espacio. No es como Ángel que se ve aquí una bola redonda y hay espacio acá y espacio acá, ¿no? Llena todo. El ciclo vital es sencillo. Esta hembra es la que menos huevos pone, 2.000 a 6.000 huevos diarios. Los huevos salen con las heces, maduran en el suelo unas 2 semanas, luego tienen que ser ingeridos por alguien, a través del agua contaminada, la tierra, la legumbre, qué sé yo,
y la larva penetra la mucosa intestinal. Y ahí, una vez penetrada, muda y madura. Ya que el gusano adulto hay una sola muda después que penetra, nada más. Áscaris tiene 4 mudas, Mucinaria 3 mudas, Enterobius 4 mudas y Trichuris una sola muda. Y se establece en la pared del ciego o el colon. Eso pasa más o menos unos 3 meses después, desde que entró el huevo, hasta que empiezan a aparecer huevos en las heces, quiere decir que ya son adultos y se están reproduciendo. Cuando un gusano es adulto, la evidencia es que aparecen huevos en las heces. Y así se sabe desde que entra el huevo infectante en el ser humano hasta que aparecen huevos de los adultos, son más o menos unos 3 meses. Lo que se sabe sobre este gusano es que vive muchos años. Hay algunos parasitólogos que afirman que este gusano vive tantos años como vive el dueño, el hospedador. O sea que si yo tengo Áscaris desde niño, si yo tengo Trichuris trichura desde niño, todavía los tengo. Y tengo 70 años. ¿Ya? Entonces ellos viven conmigo, muero yo y se mueren conmigo. Entonces esos es los datos sobre este gusano. Y hasta ahí nomás llegamos por hoy. Esto es coral, esto todo para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor, creo. Bien, escúchenme. Tienen que decirme cuándo van a dar, o ya le dije a ustedes el examen, ya le dije el aporte, ¿no? No, doctor. Ustedes no, estoy hablando de medicina tropical que tienen aporte conmigo la otra semana. Ustedes todavía no tienen, todavía no les toca. No, todavía estamos verdes, doctor. Verdecito. Pero ya dieron el primer parcial, ya dieron. Ah, eso sí, hace rato, Miguelito. ¿Hace qué? Hace rato, Miguelito. No, yo no entendí ratón. Es que nosotros cuando éramos jóvenes, muchachos, también decíamos que ratón Miguelito. Sí. A los tiempos que oigo eso de ese ratón. Ya, bueno. Entonces no hay atrasados. Cierro nomás la clase. Sí, doctor. Ya, bueno. Entonces ya. Cerrado la clase. Entonces con ustedes nos vemos hasta mañana. Mañana. Así es. Cosa. Mañana no sé. Escúcheme. Mañana no sé si puedo dar clase porque yo estoy miembro de la comisión que está trabajando para recuperar el Instituto Nacional de Higiene. Se habrá visto en la prensa que hay una comisión que formó el vicepresidente de la República. Estamos trabajando en eso para recuperar el Instituto de Higiene. Y mañana tenemos una reunión en el Colegio de Médicos que va el vicepresidente, un poco tenemos que estar ahí nosotros porque estábamos haciendo la evaluación del instituto y presentamos mañana los resultados. Ustedes no saben lo que era el Instituto de Higiene antes, era una institución que producía vacunas, producía suero antiofídico, todo eso lo arruinó Correa. Votó gente, bueno, entonces estamos en eso. Entonces, de todas maneras, mañana yo abro la clase a la hora que les toca a ustedes, que es a las 7:30. 7:30, doctor. Ya, y ahí se presentan nomás, ya, de tal manera que si yo no tengo problema, les doy la clase, a pesar que ya terminamos, los temas esta semana eran solamente Enterobius y Trichuris, ya los terminamos, pero igual preséntense mañana para la lista, yo los convoco a clase, se presentan a la lista, les paso lista para que no pierdan la asistencia, ¿oyeron? ¿Ya? Entonces, Bueno, ya. No se olviden, ya, pasen bien, un abrazo, hasta mañana entonces, pasen bien. hasta mañana, doctor, cuídese. Gracias, doctor. Nuevamente. Hasta mañana, doctor.